Buenas noches, mi nombre es Alondra Berber y voy a dar una pequeña charla sobre los beneficios del arte en la salud mental. Esta plática es una variante de la plática que di para el Centro Guerrerense Cognitivo-Conductual por invitación de Diana Garzú y de mi querida psicóloga Leonor. Comienzo esta charla hablando de El poeta y los sueños diurnos. El poeta y los sueños diurnos es un ensayo de Sigmund Freud que a mí me marcó bastante cuando estaba en la universidad y pues les voy a compartir un fragmento. La ocupación favorita y más intensa del niño es el juego. ¿Acaso sea lícito afirmar que todo niño que juega se conduce como un poeta creándose un mundo propio, o más exactamente, situando las cosas de su mundo en un orden nuevo, grato para él? Sería injusto en este caso pensar que no toma en serio este mundo, por el contrario, toma muy en serio su juego y dedica a él grandes afectos. La antítesis del juego no es gravedad, sino realidad. El niño distingue muy bien la realidad del mundo y su juego, a pesar de la carga de afecto con que lo satura, y gusta de apoyar los objetos y circunstancias que imagina en objetos tangibles y visibles del mundo real. Este apoyo es lo que aún diferencia el jugar infantil del fantasear. Ahora bien, el poeta hace lo mismo que el niño que juega. Crea un mundo fantástico y lo toma en serio. Esto es, se siente íntimamente ligado a él, aunque sin dejar de diferenciarlo resueltamente de la realidad. Pero es esta irrealidad del mundo poético donde nacen consecuencias muy importantes para la técnica artística, pues mucho de lo que siendo real no podría procurar placer ninguno, puede procurarlo como juego de la fantasía, y muchas emociones penosas en sí mismas pueden convertirse en una fuente de placer para el auditorio del poeta. En la siguiente diapositiva, bueno, en nuestra primera diapositiva, podemos observar primero un juego infantil. Vemos a dos niñas que están jugando y que están construyendo este mundo, como bien nos lo menciona Freud. En la segunda imagen podemos ver a Borges en un proceso creativo. Esto nos vuelve a indicar, como bien lo dice Freud, que entre el juego infantil, el fantasear o soñar despierto y el crear de un artista, hay muchos elementos en común. Ahora bien, el poeta hace lo mismo que el niño que juega. Crea un mundo fantástico y lo toma muy en serio. Ese es un punto muy importante del texto que nos está dando él, porque es verdad. No se trata solo de crear un mundo, se trata de creer en ese mundo. A continuación les muestro una imagen muy simple, que es la clásica que podríamos visualizar sobre una niña que está viviendo maltrato, ojos tristes, la mano adulta cubriéndole, etc. Cuando una persona se nos acerca para contarnos una parte difícil, áspera o dolorosa de su propia infancia, por ejemplo, si de pronto estamos aquí tranquilos y alguien se nos acerca y nos dice, ¿sabes qué? Viví abuso sexual infantil, y nos comienza a contar toda la historia con todos los elementos de lo que vivió. Tal vez nuestra primera reacción sea el rechazo, no a la persona. No rechazamos a la persona que nos comparte su dolor, pero muchas veces ocurre que lo que nos causa mucho conflicto es lo que nos está contando. No corresponde a este ideal que tenemos del mundo en el que queremos escuchar solo lo bonito, ver solo lo bonito y dialogar solo con lo bonito siempre. A veces cuando alguien nos enseña la otra mitad de la vida, que es la mitad oscura, podemos sentir un poco de conflicto personal. Sin embargo, aquí tenemos una segunda imagen sobre el mismo tema, abuso sexual infantil. Este es el cuadro Sin Nombre del artista plástico Luis Vargas Santa Cruz. En el cuadro podemos ver a bueno, no sé si es un sacerdote, cardenal, arzobispo, y vemos a un niño que está casi sentado sobre sus piernas. ¿Qué es lo que puede generarnos al inicio? Creo que la primera sensación por memoria tal vez que tenemos es rechazo. ¿Por qué? Estamos viendo a un hombre adulto y estamos viendo a un niño pequeño, tal vez de menos de 5 años.
Vemos un fondo rojo con texturas bastante agresivas, bastante fuertes, con pinceladas que son muy intensas. Voy a hacer un acercamiento para que puedan verlo. Es eso, estamos viendo pinceladas demasiado poderosas. Pero también vemos el rostro de él, que pareciera, por el tipo de colores que se manejan, ser carne cruda o carne podrida, incluso la que nos está mostrando. Vemos un rostro deforme. Entonces, aquí hay un segundo elemento del rechazo. ¿Qué más vemos por aquí? Por supuesto, vemos el blanco, que generalmente nos remite a pureza, y sin embargo la escena no nos está mostrando esa pureza que nos habla el mismo idioma de lo que nosotros podemos llegar a ver de un inicio, o podemos llegar a esperar de un inicio. Y tenemos aquí a un niño que está desnudo, pero no es cualquier niño. Vemos en su mano un gesto que nos hace una referencia de la religiosidad, de esto que hacen cuando están bendiciendo, pero también vemos que trae este halo de luz amarilla brillante. Es decir, no es ni cualquier sacerdote, ni cualquier niño. Lo que estamos presenciando en este cuadro es la agresión sexual de una autoridad religiosa al niño Dios. Entonces, el artista aquí nos pone frente a una situación bastante complicada, porque si somos católicos y nos topamos con esto, lo primero que vamos a querer hacer es rechazarlo. ¿Por qué? Porque vamos a interpretarlo como que es una crítica a la religión. Sin embargo, este cuadro no es una crítica al catolicismo, es una crítica a esos personajes dentro del catolicismo que utilizan su lugar de poder para cometer agresiones contra menores. Es decir, tal vez este niño no sea el niño Dios, por supuesto, pero es un niño de cualquier lugar, no importa. Lo que importa es que si nos vamos, por ejemplo, a un símbolo como la estrella de David, que no son estos dos triángulos encontrados, un triángulo que apunta hacia arriba y un triángulo que apunta hacia abajo, vamos a encontrarnos con que hay una frase muy importante que nos muestra ese símbolo, y es: como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro. Es decir, si a mí alguien me agrede, no solamente me está agrediendo a mí, está agrediendo a la divinidad. Porque si yo creo en una fuente de divinidad o en una deidad, entonces esa deidad se vuelve parte de mí, yo me vuelvo parte de ella. Hay una especie de espejo. Cuando agreden a un niño, están agrediendo a esa divinidad. Y volvemos a lo mismo. No es que la religión sea mala, es que hay personas malas que hacen cosas inadecuadas dentro de diferentes áreas, religiones o instituciones. Entonces, este cuadro, además de ser una confrontación con lo que puede generarnos un rechazo inmediato, nos está mostrando dos símbolos importantes. Uno es la fuente o la divinidad para muchos creyentes, y otro es la figura de autoridad, que es el intermediario con esa fuente. Aquí tenemos muchos elementos que son dignos de hacer una reflexión. En el mismo caso de abuso sexual infantil, no es lo mismo tal vez contar abiertamente una agresión que hemos vivido que decir un texto, que, bueno, no que decirlo, que escribir un texto. Aquí hay, por ejemplo, dos poemas que hablan sobre abuso sexual infantil. Y vemos, son estos de mi autoría, y vemos como, por ejemplo, si les leo algo al azar, dice: y aquellos espíritus de gatos que volaban como el polvo entre las prendas y la sangre de las hojas, todavía maullan sobre la basura, vomitando olas blancas. ¿De qué estamos hablando en este texto? Creo que la referencia puede ser un poco sencilla en ocasiones, y también dependiendo de qué tanta atención ponemos o qué tanto
intentamos interpretar. Pero aquí lo que nos está diciendo finalmente es la culminación de una agresión en la que alguien obtiene placer sexual a costa de otro ser humano. Entonces, es lo mismo que contar una historia terrible, solo que la forma es diferente. Les voy a compartir un pequeño texto que escribí a propósito de este ejercicio, y es sobre el arte y la realidad otra. El mundo del arte y el mundo de las ciencias de la salud mental han tenido por años una relación de rechazo y atracción. Tanto los psicólogos y psiquiatras experimentan interés por lo que ocurre en la mente de los artistas fuera y dentro de sus procesos de creación, como los artistas sienten interés por algunas áreas de la salud mental, más enfocados a los problemas que a las soluciones, como es el caso del psicoanálisis. Les voy a compartir una pequeña imagen que tengo sobre el tema, en la que vemos a una mujer que camina como si estuviera ciega, el rostro está desvanecido. Vemos cajones que salen de su pierna, cajones que salen de su pecho. Vemos a una jirafa incendiándose y a otra mujer que parece ser sostenida por ciertos instrumentos que están siendo clavados en su cuerpo. Esto nos puede mostrar un poco del interés que tenía Salvador Dalí por el psicoanálisis y por los temas que se abordan dentro del psicoanálisis. Ahora, el artista, consciente o no consciente de sus fantasmas, y llamemos fantasmas a traumas de la infancia, crisis, pérdidas, abandonos, conflictos, trastornos psicológicos, etc., se interesa por explorar no la mente humana, sino la inmensidad de su propio pensamiento. Explora sus sueños y los símbolos y arquetipos que en ellos aparecen, y explora del mismo modo tanto sus fantasías diurnas como los juegos que se permiten. Si volvemos al cuadro que nos horroriza un poco, que es el de Sin Nombre de Luis Vargas Santa Cruz, vamos a intentar explorar los arquetipos que encontramos, porque no solo hay símbolos, también hay arquetipos. Y uno de los arquetipos que encontramos ahí es el de este personaje que está cometiendo una agresión o una transgresión. Este personaje, si lo tratáramos de ver desde los arquetipos de Jung, encajaría perfectamente con el arquetipo de la sombra. La sombra nos muestra lo peor o lo que consideramos que es lo peor de nosotros mismos. Eso que durante años y desde la infancia nos han enseñado que está mal en nosotros. Algunas cosas de estas son cuando nos dicen, no seas envidioso, no, si ese niño tiene este juguete, no lo tienes que tener tú, no envidies. Y decimos, la envidia se va a nuestro estuche de sombra. Entonces lo mismo ocurre de pronto cuando nos dicen, no seas glotón, ya comiste demasiado, se va a nuestro estuche de sombras. Cuando nos dicen, no seas celoso, porque es insano, es mórbido, tal. Entonces ya lo definimos como que es algo malo y lo mandamos al estuche de sombras. Y así con diferentes factores, con diferentes cosas que son parte de nuestra personalidad y que vamos mandando hacia el olvido. ¿Por qué? Porque no es bonito, porque no lo queremos ver, porque no nos sentimos cómodos con lo que representa y no nos sentimos cómodos tampoco con lo que representa para las otras personas y por ende pueden creer que nosotros representamos. Pero en lugar de trabajar con esas sombras, pues lo que hacemos es enviarlas a nuestro cofre de sombras, donde simplemente fingimos que no existen. Sin embargo, sí existen. Sin embargo, están allí. Solo que están pausadas y esperando un momento de crisis. ¿Qué es lo que ocurre cuando no nos permitimos leves explosiones o leves fugas de esto que nos han considerado, nos han enseñado que está mal en nosotros? Pues lo que ocurre es que, ok, no lo vamos a sacar, no vamos a hacer pequeñas muestras de eso que está en nosotros. Lo que sí vamos a hacer es tener grandes explosiones
cada cierto tiempo que van a ser muy escandalosas. Es por ello importante darnos cuenta de que el arte nos permite un espacio donde podemos trabajar no solo desde nuestras luces, sino también desde nuestras sombras. Cuando estamos creando, no tenemos la obligación de crear un texto hermoso que la gente se sienta feliz solamente al leerlo. El arte no tiene la obligación de ser bello. Y eso es algo importante que tenemos que saber. El arte puede ser grotesco, el arte puede ser aberrante, puede ser monstruoso. El arte no tiene que ser ese lugar seguro en el que veamos el ideal de la vida y del mundo. El arte puede darnos el lujo de crear algo a partir de lo que más nos duele. El arte puede ser un espejo de los peores monstruos de la sociedad o de nosotros mismos. Entonces, el artista explora estos símbolos, explora estos arquetipos, tanto despierto en su actividad cotidiana como en su actividad onírica o en su actividad inconsciente y en su actividad subconsciente. Explora tanto sus fantasías diurnas como los juegos que se permiten. El juego creativo, disfrutado por algunos y sufrido por otros, es la luz que los artistas arrojan hacia su propio laberinto, no necesariamente en busca de sanar, pues en el arte los trastornos mentales, aunque tal vez se muestren ásperos en la vida cotidiana, son una herramienta más de creación. En nosotros pasa más como espectadores. A veces pasa para el artista que la ganancia no es para él. A veces su camino, su proceso incluye arrojar luz a otras personas. Para nosotros como espectadores, lo que el arte puede hacer, o uno de los beneficios que nos ofrece, es que nos humaniza. Y los artistas nos permiten empatizar con ellos. No es fácil a veces empatizar con el dolor humano. Volvemos a lo mismo. No es algo que queremos ver. Sin embargo, en el arte lo tenemos que ver porque está ahí. Cuando vamos a un museo, tenemos la oportunidad de no saltarnos la pieza que nos horroriza. Tenemos la oportunidad de ponernos frente a ella, mirarla con paciencia, con detenimiento y con atención y tratar de ver qué es lo que nos quiere decir. Tratar de ver qué es lo que esta obra aparentemente escandalosa para nuestra moral, para todo lo que creemos, resulta que es bella. Resulta que es bella no porque lo que nos muestre sea bella o porque la técnica que nos muestra sea bella. Es bella o es apasionante o nos provoca algo porque nos despierta. Hay cuadros que no son dormir en algodoncitos. Hay cuadros que realmente son un pinchazo de aguja y que nos obliga a despertar. No es que nos agredan, es que nos despiertan. Y despertar a veces puede ser bastante incómodo. Yo les voy a compartir ahorita una obra de un artista que para mí es bastante fundamental, que es Richard Herstell. Yo lo conocí en un museo cuando estaba en busca de Egon Schiele. Sin embargo, cuando yo llego a los cuadros de este fantástico pintor expresionista, no puedo evitar sentirme conectada con él. Veo su dolor, me transmite tantas cosas sin que yo sepa nada sobre él para poder procesarlas. Y por ejemplo, bueno, hablamos de expresionismo. El expresionismo es una corriente artística que llegó para los artistas que vivieron la guerra, que vivieron los horrores y no podían recuperarse de todo lo que habían visto y vivido. Entonces, no es que Herstell estuviera tronadísimo por la guerra en sí. Él ya tenía una combinación complicada en su personalidad, él ya tenía trastornos. La guerra también, sabemos lo que hace con los hombres, sabemos lo que hace con las personas. Es tanto el dolor, tanto el miedo, tanto el enojo, tanta la impotencia que te afecta irremediablemente. A él así pasó.
como a tantos otros artistas. Ellos ya no pudieron seguir esta línea desde el arte clásico, en que todo era bello, y luego el impresionismo, que bueno, fue una gran ruptura, muy juzgada, y luego el postimpresionismo y demás, ¿no? El expresionismo nos muestra a través de brochazos bastante fuertes, bastante poderosos, bastante agresivos incluso, todo lo que está dentro del artista. Aquí vemos, por ejemplo, 4 variantes. En la esquina inferior izquierda vemos un fondo casi liso, oscuro. Vemos también un aura alrededor del cuerpo de él, estos bordes en azules. En la parte superior derecha, perdón, superior izquierda, vemos brochazos bastante caóticos, algunos curvos, otros que forman ligeras espirales, pero no tan marcadas, brochazos rectos, unos más delgados, otros más gruesos, mientras que en la esquina superior derecha vemos líneas, bueno, brochazos largos, rectos en diagonal y otras espirales. También vemos variantes en cómo se funde la pintura. Hay algunos en los que vemos el color más puro, digamos, y otros en los que vemos colores más fundidos. Entonces, este cuadro es, por supuesto, completamente distinto de este otro autorretrato que tenemos del autor. Él, bueno, además de la cuestión de la guerra que vivió y de todo lo que estaba pues siendo testigo y todo lo que él ya traía, pues también tuvo un triángulo amoroso bastante complicado con la pareja de su mejor amigo y mecenas. Ellos, los 3, sufrieron mucho por esa situación y eso también tuvo mucho que ver con el tercer autorretrato que podemos encontrar de él, que podemos googlear de él y que nos muestra mucho lo dañado que estaba. Vemos también, por ejemplo, esta obra muy conocida de Vincent Van Gogh, donde nos muestra cómo percibía él el mundo. El postimpresionista Van Gogh nos muestra aquí un movimiento en la luna, nos muestra un movimiento en las estrellas, en todo lo que ocurre en el cielo, en todo lo que ocurre abajo, porque él tenía, bueno, sabemos que si nos vamos un poco a la parte de biografía, Van Gogh tenía un trastorno de bipolaridad. Entonces, en sus momentos más ásperos, él podía tener arranques de enojo muy, muy fuertes, arranques de tristeza, arranques de pelearse con todos, pero en sus momentos de mayor magnificencia, de mayor grandiosidad, de hipomanía, él nos mostraba este tipo de obras tan fascinantes, tan poderosas, porque en este momento en el que él era completamente conducido por su talento y por su, ¿cómo se puede decir? Por todo esto que él tenía que decir y lo transmutaba, nos daba ese tipo de piezas, donde más que ver un cuadro físico, es como si pudiéramos ver los cuerpos energéticos o campos energéticos dentro de este lienzo. Vemos todo como energía, vemos todo como vibra, como está vivo. Vemos aquí también sus autorretratos. Algunos los vamos a ver más pulidos. Pulidos me refiero más, bueno, no pulidos. Los vamos a ver un poco más calmos, digamos. Y otros van a ser un poco más fuertes en la forma en que él se muestra. Creo que el autorretrato nos ayuda también mucho a conocer la autopercepción del artista. No porque de pronto, si es más caótico, es como que, uy, me siento peor, pero podemos entender diferentes cosas sobre ellos. Luego, etiquetar a los artistas no es siquiera importante. No es importante tanto etiquetarlos como a ellos como etiquetar su salud mental o etiquetar los motivos de su creación. Podemos hacerlo porque buscamos una comprensión de ellos. Sin embargo, esto es intrascendente para la obra misma. Importa tanto saber que tal artista ha creado una gran obra
dominado por un cuadro de hipomanía, como importa la obra misma, yo creo que no. Importa más que Van Gogh fuera bipolar, que esa sensación abrumadora al estar frente a un cuadro suyo, cuando están frente a un cuadro de Van Gogh, lo único que importa es el respiro que hay que tomar y hay que sentarnos porque nos ha movido bastante. ¿Por qué? Porque si nos damos la oportunidad de mirar detenidamente un cuadro de él, un cuadro de un expresionista, un cuadro de Picasso, un cuadro de tantos artistas, pero hablo en este caso especialmente de Van Gogh, nos sobrecoge, nos abruma. Entonces, en esta abrumación que sentimos, es tan fuerte esa experiencia que realmente necesitamos sentarnos, tomar aire y procesar lo que ha ocurrido. Así como hay cuadros que reflejan la belleza y que son la calma, también hay cuadros que son un exorcismo. Hay cuadros que cuando los vemos es como si estuviéramos viendo al artista luchar con sus demonios eternamente, porque la lucha no se termina, la lucha está eternamente ahí, en movimiento en el cuadro. Entonces, el arte nos permite un gran ejercicio de observación, no solamente de lo que el artista nos está diciendo, sino también de lo que nosotros nos estamos diciendo a nosotros mismos. Porque hay una parte de nosotros que se entiende con el artista, que se entiende con un cuadro, y es la parte en la que tenemos que prestar también mucha atención. Y también cuando un cuadro nos causa rechazo, ¿por qué nos causa rechazo? Hay que preguntarnos. Les voy a compartir, por ejemplo, otra obra, en este caso de Kokoschka, que es otro también pintor expresionista. Vemos, por supuesto, otra vez esta cuestión caótica de los brochazos y las pinceladas. Vemos muchos azules, vemos verdes, vemos a esta mujer, que es Alma Mahler, quien fuera esposa de Gustav Mahler, el músico, el compositor, y la vemos a ella acostada, descansando plácidamente sobre el brazo de él, de Kokoschka, que tiene los brazos casi las manos casi artríticas, los brazos rígidos, tiene además una expresión de estrés, de angustia. Es como si fuera uno de estos animales que saben que después de copular los va a comer su pareja. Está completamente horrorizado mientras ella está en una completa calma. Y vemos que en esta tormenta todo alrededor es caos. Sin embargo, el cuerpo de ella, idealizado, se muestra en tonos más claros, incluso un poco más coqueteando con el impresionismo, a diferencia de todo el fondo que vemos, y especialmente el cuerpo de él, que está todo hecho un lío. Vemos, por ejemplo, también, aquí no nos habla de la salud mental de un artista, sino lo que un artista puede hacer por la salud mental de alguien más. En esos cuadros vemos a Dora Maar. Dora Maar fue una artista bastante interesante, que generalmente solo conocemos por Pablo Picasso, porque fue una de sus parejas. Pablo Picasso, pues sabemos que es un gran genio, pero también sabemos que fue un gran monstruo. Y aquí él empieza a hacer deformaciones sobre su amante, sobre Dora Maar. No hablo amante de una manera despectiva, no lo digo así, sino por esa cuestión de lo que compartían. Entonces, él tomaba a una mujer, comenzaba a pintarla de formas muy bellas y poco a poco, cuando comenzaba a hartarse de ellas, comenzaba a mostrarlas en sus obras de una manera más agresiva. Entonces sabemos que pues Picasso fue muy dañino para muchas mujeres con las que estuvo. Algunas veces solemos sentirnos fascinados por la biografía despierta de muchos pintores. A veces descubrimos en nosotros mismos
aquello que admiramos de los artistas, o bien lo deseamos porque creemos que no está en nosotros. El momento de conexión puede ser desde una sensación, desde una agonía no expresada por la falta de palabras exactas para liberarla del interior. Es decir, que cuando estamos frente a un cuadro, cuando estamos frente a un artista, lo que surge o lo que puede surgir es una conexión, tanto con la obra como con él, con un movimiento, con un estilo. Y está así también que podemos ver obras como Las Meninas de Velázquez. Las Meninas de Velázquez que nos muestran diferentes perspectivas. Al mirarlas, ellas, bueno, nosotros estamos viendo el cuadro, pero el cuadro también nos mira a nosotros. Pero ¿quiénes somos nosotros dentro del cuadro? Estamos dentro de la obra, somos los reyes que están reflejados en el espejo, somos nosotros mismos, somos los reyes y aparte somos nosotros. Habría que reflexionar sobre qué nos está mostrando de nosotros este cuadro. Un acto que podemos atestiguar en la sociedad es la relación del ser con una persona que muere, cercana o hallada aleatoriamente en una calle. Hay quienes se asoman para mirar el rostro, pero ¿por qué lo hacen? A veces cuando vemos que alguien se asoma a una escena del crimen, nos sentimos como bastante preocupados por esa gente, ¿no? ¿Qué pasa por sus cabezas? ¿Qué pasa que los mueve a querer ver el horror que hay en el rostro de una persona que ha muerto? O la tristeza en el rostro de alguien que ha muerto. Pero a veces no es el morbo por quien yace, sino por uno mismo. Ese acto puede convertirse en algo tan adivinatorio, tan intento adivinatorio, como asomarse al futuro. ¿Qué es morir? ¿Qué es la muerte? Son dos preguntas que surgen consciente o inconscientemente en nosotros cuando vemos a una persona muerta. Y entonces, ¿cuál es la sensación última que la muerte deja plasmada en el rostro, en el cuerpo? Muchos artistas han plasmado ese momento y que es parte también de nuestro proceso de autodescubrimiento, pero también de descubrimiento del otro. En este cuadro, por ejemplo, pintado en tonos malvas, vemos a Camille, quien fuera la esposa de Monet, uno de los grandes dioses del impresionismo, y de hecho una obra suya fue la que dio nombre al movimiento. Y este es el momento posterior a que Camille muere. Camille estaba enferma y finalmente falleció en su casa, en su cama. ¿Qué fue lo que hizo Monet? Movido, por supuesto, por el dolor que sentía, plasmar a esa mujer, que fue la mujer de su vida, en un lienzo. Plasmar la luz, plasmar su gesto. Así ocurrió también con Pablo Picasso, que era un gran amigo de otro pintor muy talentoso y del cual desafortunadamente hay mucha obra que ya no alcanzaremos a ver, que era Casagemas. Casagemas se enamoró de una chica, la chica no le hizo caso y en una crisis que él tuvo, pues se suicidó. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, uno de los lienzos que hay sobre él, que hizo Picasso, y que a mi parecer tiene como cierto coqueteo con el post-impresionismo. Yo aquí al menos siento un poco de Van Gogh incluso. Vemos también la vela, pero también la vela nos puede, no sé, referir a una vulva, pero bueno, eso ya es más una cuestión de interpretación. Y aquí entra también otro elemento u otro detalle, y es que cuando un artista crea, no tiene la verdad absoluta sobre el cuadro, ni la tiene el crítico súper genio, súper lleno de referencias que la critica, ni la tiene tampoco la persona que la ve y, y se hace una opinión de ella. Creo que no hay una verdad absoluta. Creo que cada cuadro está abierto a múltiples interpretaciones.
y que no hay una interpretación incorrecta, porque cada obra de arte no se trata solo sobre el artista y lo que vivió en ese momento histórico de su vida, ni trata así en sí sobre el cuadro, también trata sobre la conexión que nosotros hacemos con la obra, sobre el diálogo que entablamos con ella. Entonces, no hay algo errado aquí, porque la mitad de una obra de arte es la obra en sí y el artista. La otra mitad es lo que el espectador hace con ella, lo que interpreta con ella. Y me refiero a lo que interpreta con ella libre de juicios morales, porque a veces también se busca satanizar una obra de arte cuando un artista hizo una monstruosidad. Hay, por supuesto, siempre que juzgar cuando alguien hace algo incorrecto. Hay que juzgar el acto incorrecto. Pero una obra de arte está más allá de nosotros mismos como seres humanos. En esta otra diapositiva también seguimos viendo a Casagemas pintado por Pablo Picasso, tanto en su lecho de muerte como realizado junto a la mujer con la cual se obsesionó y que lo llevó al suicidio. No la mujer, sino su obsesión. El artista, atado con fuerza a su necesidad de recrear el mundo o crear uno nuevo para desmenuzarlo con meticulosidad, es alguien en busca de respuestas. Para artistas como el pintor Luis Vargas Santa Cruz, el arte no debe dar respuestas, sino hacer preguntas. Para mí, el arte da respuestas a preguntas que no nos atrevemos a hacer. Cuando estamos creando, no siempre iniciamos con una pregunta o con un concepto. A veces empezamos en la nada, empezamos en un abismo, en un complejo de virgen, como decía Max Ernst, en el que no tenemos nada más que un lienzo en blanco. Y con ese lienzo en blanco, en ese gran abismo que es el lienzo en blanco, la información comienza a llegar a nosotros. Comienza a llegar casi como si la estuviéramos invocando. Y vemos esa información con los ojos abiertos, pero también la vemos con los ojos cerrados. Entonces, es por ello que yo digo, y en verdad estoy convencida de ello, que el arte da respuestas a preguntas que no nos atrevemos a hacer. Les voy a compartir, por ejemplo, otro cuadro del artista Luis Vargas Santa Cruz, que me parece bastante fundamental porque es uno de los cuadros de lo que es hasta el momento, lo que para mí es su más importante serie pictórica, que es La Expulsión del Paraíso. En esta obra vemos a una pareja, ni siquiera es la obra completa, es un fragmento. Una mujer que se aferra a un hombre y un hombre pareciera querer escapar, pero ella no lo deja. Entonces, ¿qué quiere decir el artista? Bueno, eso solamente él lo sabe. Sin embargo, estamos frente a un cuadro que nos habla mucho no solo de lo que él es, de lo que él vive y de lo que él quiere mostrar. Nos habla mucho también sobre nosotros. Al ver este cuadro, ¿qué siento yo? Me identifico con quien se aferra, me identifico con quien quiere escapar, pero no se lo permiten, me identifico con esa historia, me creo una historia yo misma. Y es aquí cuando, ante una pregunta que nosotros no hemos hecho, el cuadro comienza a hablarnos y nos habla con tanta fuerza que no podemos ignorarlo. Si salimos del campo de estudio de la psicología y la psiquiatría, o incluso nos salimos del espacio del arte mismo y vamos más atrás hacia la religiosidad antigua de las personas de campo, encontraremos que al salir a cazar, ellos buscaron una divinidad que les ayudara a volver de esos enfrentamientos. ¿Y qué hacían con esa divinidad? Pues tal vez la tallaban en piedra o hacían símbolos que la representaran en busca de obtener una protección. Del mismo modo, buscaron una divinidad para que la fertilidad permitiera la permanencia de su tribu y buscaron una divinidad para que la lluvia bendijera sus cosechas. No es tan natural hacer preguntas y buscar respuestas que el hombre descubrió el fuego y Aristóteles, junto a otros filósofos, habló de los elementos aire, fuego, tierra y agua, o incluso de un quinto elemento llamado espíritu.
Estamos tan llenos de preguntas que ni siquiera sabemos qué estamos haciendo, que Paracelso habló de criaturas fantásticas elementales, mientras Jung, apasionado por el inconsciente colectivo y el inconsciente personal y las imágenes internas, entró en sí mismo para crear el libro rojo. Supongamos que nos descubrimos sabios en materia de nosotros mismos, que descubrimos nuestros propios símbolos y que de pronto, al soñar, entendemos que si un monstruo nos persigue, tal vez ese monstruo es el arquetipo de la sombra, de todo eso que nos asusta del otro, de nosotros mismos. ¿Estaríamos tan asustados al despertar? Si encontramos de pronto a un hombre idílico o a una mujer idílica, que tal vez es una persona con la que no deberíamos soñar, pero entendemos que para nosotros es eso, es un ideal, y nos diéramos cuenta de que estamos hablando del arquetipo del ánimo o el arquetipo del animus, nos sentiríamos tan culpables al despertar porque de pronto soñamos con alguien que no debería estar en nuestra mente. Si dejáramos de intentar entendernos a nosotros mismos desde la información que recibimos y tomamos literalmente, podríamos comenzar a observar nuestras propias imágenes internas, a descubrir nuestro mundo y nuestro laberinto con la luz cada vez más brillante en lugar de andar a oscuras. El artista con su obra registra la búsqueda interior, y esa búsqueda no siempre puede ser de inicio puesta en palabras como si en color, en textura, en seres figurativos o escenas abstractas. Al estar ante la grandeza de un lienzo, no vemos a un ser que se ha sanado a sí mismo, necesariamente. El artista no es alguien que creó un cuadro o que creó toda su vida y ¡pum!, se sanó. Para nada. Al entrar en la grandiosidad de un lienzo, lo que realmente vemos es a un ser que se ha desentrañado, que se ha abierto a sí mismo para ver cada pieza que le compone, una especie de relojero interior que aprende a mirar cómo funciona él mismo, cómo es. Entonces, el arte nos permite esto, nos permite desarrollar un poderoso don o una poderosa habilidad de autoobservación, en la que entendemos no solamente la belleza o los conceptos propios de la belleza y la filosofía, entendemos que nosotros somos nuestra dualidad, que nosotros somos nuestras luces, todas las luces que realmente nos encantan y que presumimos en la calle, no porque seamos soberbios, sino porque es como de, mira, esto es lo bueno que hay en mí. Es natural querer mostrarlo. Descubrimos también que somos nuestras sombras, que nuestras sombras son tan naturales en nosotros como es todo eso, todos esos valores que realmente apreciamos. Nuestras sombras son parte de nuestra personalidad. Y si en algún momento decidiéramos crear arte, si decidiéramos empezar a practicarlo, si empezáramos no a planificar hacer arte, sino simplemente tomar un pincel y un lienzo y pintura y poner el primer brochazo. Si decidiéramos poner la pluma sobre el papel y comenzar a escribir, nos daríamos cuenta de que el arte también nos ofrece una gran libertad y un gran lujo, un gran poder de abordar nuestra oscuridad sin juicios morales. Cuando estamos creando, no tenemos que crear cosas bonitas. No es nuestra obligación, no es importante. Podemos crear también cosas que nos horrorizan. Podemos sacar todo eso que nos ha perseguido por años. Y no es menos arte que el arte fantástico y profesional que vemos. Entonces, si me preguntaran, por ejemplo, cómo quitarme mis reglas, mis restricciones personales para poder empezar a crear, yo les diría que si volvemos al estudio de la sombra, esa restricción y ese control, que para muchas personas puede ser algo positivo porque las regula, pues tal vez es que esa sombra, bueno, que esa regulación excesiva sea la sombra misma de la persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No vamos a reprimir esa sombra, porque ya hablamos de que eso es lo que nos tiene de pronto con unas explosiones bárbaras. Lo que sí vamos a hacer
es a integrar a esa sombra en nuestro proceso, porque nosotros somos nuestra dualidad. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues podemos ver para ello la diferencia entre dos grandes mujeres surrealistas, dos grandes artistas eh, que, que son además dos de las tres brujas del arte, que son Leonora Carrington y Remedios Varo. Mientras que Leonora Carrington era la caballa y era una mujer libre, una mujer incontenible, una mujer fuerte, Remedios Varo, mujer igualmente fuerte, era mucho más meticulosa en su proceso de creación artística. Ella bocetaba todo, practicaba todo, hacía unos procesos previos a su creación bastante meticulosos y estrictos. Entonces, ella no dejaba nada al azar. Ella sabía lo que quería decir y lo decía. Leonora también sabía lo que quería decir y lo decía, pero había mayor libertad en ella. Entonces, no es como que Remedios dijera, uy, el autocontrol excesivo es mi sombra y la voy a reprimir. No. Ella incluyó ese control excesivo que hay en su personalidad porque es parte de ella. No podemos negar lo que somos. La incluyó en su proceso creativo y creó estas obras de arte. Hay artistas que no tienen esa cuestión y no la necesitan y que no les importa la forma, no les importa hacer una gran obra figurativa. ¿Por qué? Porque lo figurativo también, ¿para qué nace? Nace porque necesitaban fotografías, necesitaban poder mostrar a una prometida, a un rey, y no había forma de retratarlos más que pintarlos. Entonces, ya no estamos sometidos por la necesidad de crear cuestiones figurativas excelentes y perfectas. Tenemos la libertad de simplemente dar el primer paso y crear.